Hola, buenas noches, buenas tardes a mis queridos hermanos. Gracias por estar de nuevo aquí en nuestro segundo día de clase aquí en la Escuela de Evangelismo de la Iglesia de Valencia Timoneda. Doy la bienvenida a todos mis hermanos que están aquí, nos acompañan desde Zoom y también un fuerte abrazo y recibir, nuestro agradecimiento por vuestra paciencia, por haber estado esperando con ansia este primer tema que nos ha costado un poquito subir a todos nuestros hermanos que están en todas partes del mundo a través de las redes sociales. Quiero comentaros que hemos tenido un poquito de problemas tecnológicos con las redes de internet. Lo estaba comentando aquí con mis hermanos aquí por el Zoom, pero quiero daros una explicación de por qué nos ha costado un poquito iniciar el tema. No hemos podido hacerlo en directo porque no era sostenible las dos plataformas a la vez. Así que lamento no poder retransmitir por YouTube en directo. Lo vamos a hacer por Zoom y en cuanto podamos, con la ayuda del Señor, porque está costando mucho a raíz de las tormentas, que el internet vaya rápido a la hora de subir el vídeo. Así que un poquito de amor, un poquito de misericordia con nosotros, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para traeros este tema tan interesante. José Miguel, buenas tardes para ti. Sí, buenas tardes Bienvenido por estos lados. nuevamente aquí Sí, a tu iglesia, a tu hogar. Esta semana que te acogemos con los brazos abiertos. Quiero decirte que el primer tema fue muy bien acogido, que he recibido un feedback muy bueno de nuestros hermanos y que me han dicho que en el primer tema no han tenido ninguna pregunta. Eso es muy bueno. Y les he preguntado si es que no lo habían entendido y lo han entendido. También quiero que sepáis que el primer tema fue compartido en PowerPoint a todos aquellos que me lo pedisteis. Vamos a crear un link a una nube en el Drive mío, donde ahí pondré cada tema, porque es más fácil ir subiéndolos a esa nube, y en los vídeos, en los comentarios y las explicaciones que tenemos en el canal de YouTube, lo dejaremos ahí puesto, de manera que vosotros podréis darle y podréis descargaros el material sin tener que estar esperando a que yo os lea por la diferencia horaria. ¿De acuerdo? Si tenéis preguntas, escribirlas en el chat de Zoom. ¿De acuerdo? Porque la clase no va a ser interrumpida, va a ser continua. Y si no lo veis después, en diferido, podéis dejarlas en el chat del YouTube. Así que empezamos con una oración, por favor, para que el Señor, sobre todo, nos sostenga la tecnología y todo sea para honra y gloria de Dios. ¿Nos diriges en oración, por favor? bien, oramos. Padre eterno que estás en los cielos, pedimos a usted para, en primer lugar, darle la honra y la gloria, y al mismo tiempo, Señor, rogarte de que limpies nuestros labios para poder comunicar eh, los puntos que vamos a desarrollar durante este día, durante esta tarde, o el lugar donde estemos, Señor, durante este momento, y que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad, a toda verdadera comprensión. Bendiga a nuestros hermanos y hermanas que están presencialmente y aquellos que se van a incorporar a través obviamente de los videos que van a ser subidos prontamente, Señor, a la web. Permanece con nosotros. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén. Adelante. Bien, agradecemos otra vez la acogida, ¿no? De habernos recibido, esa de Timoneda, ¿no? Y bueno, a nuestra hermana Liber y a cada uno de ustedes que han hecho posible poder desarrollar eh, este tema desafiante, ¿no? Se ha transformado desafiante, no siéndolo originalmente, pero como ha corrido mucha agua debajo del puente, no quiero hablar de agua, pero es una ilustración. eh, en todo sentido, usted sabe lo que significa cuando corre mucha agua debajo del puente, ¿no? Lo mismo ha sucedido dentro de nuestra historia con respecto, digamos, al tema del don profético, ¿no? En la persona de Ellen White. Entonces, no es menor este tema y las implicancias, muchas. Ya en el día de ayer vimos y mostramos a la luz de los mismos escritos, bueno, mencionamos algunos textos, hay muchos más, pues, pero no queremos eh, realmente llenar de pasajes, sino mostrar que son los más gravitantes que nos permitan entonces tener una idea clara, obviamente, sobre este tema y vimos cómo
el rol de Ellen White fue de arquitecta de la doctrina, eh, dependiendo siempre de la escritura, y acá obviamente está ligado con el tema de hoy, ¿no? El rol de ella con respecto a la escritura. Ella misma señaló, ¿no? Y enfatizó que la Biblia y solo la Biblia. Ahora, esa frase eh, significa obviamente una desestimación teológica de los escritos de Ellen White, es un desafío a la autoridad de Ellen White, la declaración, la Biblia y solo la Biblia, que obviamente es un eco del principio sola escritura, pero ella no usa esa palabra, ¿no? Es interesante, usa la Biblia y solo la Biblia. Entonces hay también una especie de replanteamiento del concepto sola escritura protestante. También es importante tener presente, ¿no? Esta expresión de ella, que ¿no es cierto? Está conectado con principios de la escritura. eh, Hay también un espacio de redefinición a la luz, obviamente, de los consejos divinos que ella recibió, de la orientación inspirada. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Sí, obviamente, este principio está en contradicción. Bueno, y podemos ir más adelante y plantear quizás unas preguntas iniciales que nos puedan ayudar a ir desarrollando posteriormente, ¿no? Dilucidando, esclareciendo, desplegando los elementos que nos permitan entonces entender esta relación, ¿no? Estas son las preguntas gravitantes. ¿De qué forma rechazar los escritos de Ellen White implica contradecir el principio sola escritura? Es decir, cómo el rechazo violar, bueno, para un protestante esto puede ser un atentado, ¿no? Pero esto hay que verlo dentro de nuestro contexto. Y la otra interrogante, ¿no? ¿En qué sentido la expresión de Ellen White, la Biblia y la Biblia sola, no significa desestimar a los escritos de Ellen White como autoridad teológica, sino más bien a las tradiciones teológicas de la Iglesia cristiana? Es importante ver, digamos, gente, que esas declaraciones tienen un contexto, que está inserta dentro de un tejido más amplio en que ella obviamente plantea esta declaración. Y eso es importante, realmente se toman las declaraciones y es muy común ver mutilando el espíritu profecía, usando algunas porciones, descontextualizándolas, y eso lleva justamente a formar ciertos sesgos en declaraciones con respecto al lenguaje. Dice, no, sí, él usa mucho el espíritu de profecía, pero ¿cómo lo usa? Contextualmente, en lo personal, tiendo a usar los párrafos enteros, y si, a veces más de un párrafo, tres párrafos, porque eso nos permite entregar contexto a las declaraciones, darle una cobertura como debe ser, y no usar declaraciones aisladas, que es muy común actualmente, y sobre esa base decir lo que no quiso decir el White. O sea, imponer, ¿no? Imponer una idea, digamos, ajena a lo que ella, digamos, expresó originalmente. Entonces, uno podría plantear que el rechazo de los escritos de los White, ¿no? Y esto como primer elemento, implica una contradicción con el principio sobre escritura, dependiendo del entendimiento de su rol dentro de la adventismo. Y digo dependiendo del entendimiento porque, como ustedes ya deben saber, hay corrientes teológicas dentro del adventismo que tiene todo su origen, tiene todo su génesis, obviamente, y eso, digamos, ha llevado a que actualmente hayan muchas miradas con respecto al rol del espíritu profesional. Entonces, acá nosotros nos vamos a usar miradas atendiendo a las tradiciones, a las ideas previas, presuposiciones que tienen cada una de esas corrientes. Entonces, no nos vamos a hacer cargo justamente de sus preguntas, porque parten con presuposiciones distintas a las que propone el mismo espíritu de profecía. Para los adventistas séptimo día, los escritos de Ellen White se consideran el espíritu de profecía, también lo habíamos señalado en otro término, los testimonios del espíritu. Entonces, eh, y son entendidos como un don profético genuino, subordinado a la autoridad de la Biblia, eh, pero destinado a guiar a la iglesia en el entendimiento y en la aplicación de la escritura. Y cuando hablamos de entendimiento,
tiene que ver con la interpretación, con la comprensión de cómo debemos entender las declaraciones de la Biblia y al mismo tiempo cómo debemos aplicarlas. Entonces, ya lo mostramos en la exposición anterior, ¿no? En la primera, el primer tema, obviamente, que los pioneros trabajaron siempre, obviamente, con estos dos elementos, ¿no? Este sistema, este binomio, estudio de la Biblia, uno podría usar la nomenclatura teológica, una exégesis bíblica simple, más la confirmación de los testimonios del Espíritu profético. Esa era la forma en que estudiaban los pioneros. Y habíamos planteado el día de hoy, también desafiado a volver justamente a usar esa metodología, porque eso nos va a llevar justamente a tener una comprensión adecuada y a unirnos como iglesia, porque ahora la iglesia está muy fracturada, obviamente, como ya lo habíamos dicho, hay corrientes polarizantes, porque se ha polarizado la iglesia lamentablemente. Eh, Tenemos obviamente una organización y varias iglesias en el fondo. La organización es una sola, ¿no? Pero hay varias iglesias porque hay entendimientos diferentes, producto obviamente que se ha abandonado eh, no solamente el don profético, ¿ah? También la Biblia. Aquellos que se dicen, no, yo soy bíblico, interpretan la Biblia bajo una tradición. Por ejemplo, es común actualmente dentro del adventismo interpretar la escritura bajo la tradición wesleyana arminiana. La corriente mayoritaria del adventismo contemporáneo, dentro, por lo menos a nivel teológico, pero también ha permeado otras áreas de la iglesia, sigue justamente esa comprensión o esa tradición. Entonces, no es solo escritura, o sea, se interpreta, dice, no, yo soy solo escritura, pero en el fondo no es solo escritura. De hecho, Wesley no fue solo escritura, él trabajó con el cuadrilátero interpretativo, donde no solamente estaba la Biblia, estaba, digamos, la filosofía, la experiencia, la cultura, la ciencia, en fin, o sea, se incorpora otras áreas, digamos, como autoridad, y la escritura, más que solo escritura, se trabajó con prima escritura, ¿no? O sea, sobre todas esas otras alternativas, la escritura tiene una cierta preeminencia, ¿no? Una cierta supremacía, pero el principio sobre la escritura no está presente. Entonces, eh, aquellos que obviamente desestiman el espíritu de profecía, en cuanto a su, ya lo vimos ayer, en cuanto a su autoridad teológica, de una otra manera han incorporado otras tradiciones interpretativas dentro de su esquema teológico y sobre esa base, obviamente, cuestionan el espíritu profecía. Entonces, hay que tener cuidado, no todo el que dice sola escritura es consecuente con eso. O sea, es decir, sola escritura o la Biblia sola implica obviamente desentenderse de tradiciones teológicas, de presuposiciones teológicas ajenas a nosotros y interpretar la Biblia bajo una tradición. Y pues actualmente dentro del adventismo, la tradición, estoy hablando de la corriente predominante teológica, ¿no? La que maneja los hilos teológicos ya hace un buen tiempo dentro de nuestra iglesia, sigue la tradición wesleyana, arminiana. Y uno podría, y porque obviamente dicen que es una tradición bíblica, pero eso está plenamente en cuestionamiento, porque tuvo muchos errores, tiene errores teológicos Wesley, Arminio también, no fueron netamente bíblicos, y bueno, fueron luminarias dentro de su contexto histórico, en el cual recalca la labor de Wesley, pero también mencionó sus errores. Entonces, por eso nosotros no podemos partir de tradiciones ajenas. Por eso este tema es conflictivo, ¿no? Porque se han introducido otras tradiciones no bíblicas que se dicen bíblicas, obviamente que ostentan ser bíblicas, pero no lo son. Bueno, no tenemos tiempo para ver todos esos detalles, pero lo planteo justamente estábamos hablando que ese rechazo implica una contradicción, porque dentro del planteamiento de los White, el don profético está, y lo vamos a ir posteriormente, bajo ese esquema. Entonces, aceptar los escritos de Ellen White no es contrario al principio de la escritura, eh, porque este principio sostiene que la Biblia esa es la autoridad suprema en todas las cuestiones de fe,
y práctica. En este contexto, los escritos de Ellen White no pretenden agregar o alterar la Biblia, sino aclarar y aplicar sus enseñanzas en situaciones concretas y actuales. Entonces, ella misma enfatizó en numerosas ocasiones la primacía de la Biblia, afirmando que sus escritos no son un nuevo estándar de fe. Esas declaraciones como la Biblia y la Biblia sola, eh, Ellen White está refiriéndose al principio de que las escrituras deben ser la única norma y fundamento para las doctrinas cristianas, en oposición a las tradiciones humanas o a las autoridades eclesiásticas que han surgido en el cristianismo. O sea, no está en contraposición, o sea, decir solamente la Biblia dentro del esquema, digamos, de Ellen White no es decir fuera el don profético, ¿no? El don profético está dentro del esquema sola escritura, dependiente de ella, siempre subordinado, obviamente, porque así ha sido dentro del contexto histórico, o sea, todos los profetas históricamente se han subordinado a las tradiciones anteriores, a los profetas anteriores. Entonces, Ellen White sigue la tradición profética de subordinarse a los escritos proféticos anteriores, y para Ellen White, los escritos proféticos anteriores es la Biblia. Así que ella sigue dentro de esa lógica y por ello obviamente ella se somete a la Biblia. Ella no suplanta la Biblia, ella complementa la Biblia. Entonces es muy diferente. Entonces, por eso aceptar los escritos de Ellen White no es contrario al principio sola escritura, muy por el contrario. Ese es el replanteamiento adventista, obviamente el principio sola escritura. Los protestantes no tienen esa concepción porque no tienen el desarrollo profético, no tienen el don profético. Nosotros sí tenemos claro ese tema y por eso este concepto se amplía, ¿no? Hay una amplitud del concepto de la Biblia sola, del principio sola escritura. Entonces, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Ah, entonces, como dice la cita, ¿no? El conflicto de los siglos, página 581. Este es el contexto de la Biblia sola, nos dice. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Ese es el punto. Entonces, en ese contexto está hablando, en un contexto divino. No está cuestionando, por lo tanto, el don profético bajo ningún punto de vista. No cuestiona el don profético, obviamente. No anula, obviamente, y no deja fuera. Está dejando fuera las tradiciones humanas, la cultura humana, las presuposiciones humanas, las posturas humanas, las corrientes de los hombres, obviamente no son determinantes en la interpretación escriturística, bajo ningún punto de vista. Ah, en ese sentido, entonces, el principio sobre la escritura, y así también lo hicieron los reformadores. Ellos usaron ese principio para cuestionar justamente las declaraciones magisteriales del catolicismo romano, ¿no? Las declaraciones, es cátedra de los papas, en fin, todas esas declaraciones netamente humanas que obviamente son parte del acervo teológico del romanismo, eso obviamente los reformadores lo cuestionaron y en ese sentido, obviamente, está hablando, digamos, de esa declaración. Y el lenguaje amplía ese punto, pero en ningún momento esa declaración excluye el don profético. Lo incluye, es inclusiva con respecto al don profético, porque la Biblia obviamente se construye sobre la base del don profético. Entonces, lo contrario, digamos, sería contradictorio naturalmente. Entonces, su frase, la Biblia sola, no debe interpretarse, por lo tanto, como un rechazo de su ministerio profético, sino como una reivindicación del principio reformador contra el uso de tradiciones e interpretaciones teológicas humanas para reemplazar o modificar las escrituras.
bueno, el objetivo, digamos, del espíritu de profecía no es modificar ni reemplazar, o sea, no está, ese no es el propósito. ¿Ya? Entonces está dentro del contexto de sola escritura, ¿no? Sus escritos se ven como una ayuda para la comprensión más profunda de la Biblia y no como una autoridad separada, ¿no? Implica, o sea, apunta a la escritura eh, y dar, obviamente, cuando uno estudia el espíritu de profecía, hay profundidad, sin duda. El sentido más profundo lo encontramos justamente en el don profético del texto, de la escritura, porque es el Espíritu Santo el que inspiró en White, y él obviamente es el autor primario de la escritura. Él fue el que inspiró a los 40 escritores bíblicos, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces es el único capacitado para dar el verdadero sentido a los textos bíblicos. No hay otro, ¿no? Entonces, un exégeta humano está limitado, puede a lo mejor lograr una comprensión obviamente satisfactoria, pero no plena. En algunos casos, los mejores exégetas logran a lo mejor desentrañar cuando son fieles al texto bíblico, cuando no van con una perspectiva impositiva, ¿no? De llevar sus propias pretensiones al texto bíblico y no escuchar las pretensiones de la Biblia. Entonces, en el fondo, el Espíritu sabe cuáles son las pretensiones bíblicas de las declaraciones que uno pueda estudiar. Entonces, y obviamente los cuales recoge justamente esas pretensiones bíblicas y sobre la base de eso, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza, obviamente, a arrojar luz sobre ciertos pasajes de la Escritura que de otra forma serían difíciles de estudiar. Si, eh, alguien que me diga, bueno, yo entiendo claramente solo la Biblia sin el Espíritu lo decía, la comprensión es deficiente. Aún haciendo exégesis, ¿no? A los que son más eruditos, pueden tener, digamos, conocimiento del hebreo, del griego, y trabajar, digamos, en la sintaxis, en la terminología original y desentrañar, obviamente, el sentido del texto, pero igual hay limitaciones, sin duda, muchas limitaciones, entonces no es suficiente. Entonces, por eso es importante eh, ver, obviamente, que desde el adventismo clásico, las preguntas sobre la relación entre los escritos de Ellen White y el principio de sola escritura tocan puntos esenciales que han sido objeto de discusión dentro del adventismo. Entonces, a continuación vamos a profundizar en varios aspectos que permiten comprender mejor esta relación y sus implicancias. Primero, vamos a ver el principio sola escritura y su aplicación dentro del contexto del adventismo, ¿no? En lo que hablaba anteriormente del replanteamiento. El principio sola escritura surgió primero, obviamente, en la Reforma Protestante como un rechazo a la autoridad de la tradición eclesiástica de la Iglesia Católica, afirmando que la Biblia es la única fuente de autoridad doctrinal y práctica para los cristianos. Ese fue el origen, ¿no? Hace ya en 1517 como punto de referencia. En el adventismo histórico, este principio es central, pues los pioneros adventistas, incluyendo a Ellen White, compartieron una firme convicción de que la Biblia debía ser la única norma para determinar la verdad. Bueno, así trabajaron nuestros pioneros, obviamente, y por eso obviamente entendieron las profecías de Daniel y Apocalipsis y otras partes de la escritura, un trabajo, digamos, serio, ¿no? Hicieron exégesis del texto simple, pero obviamente un estudio ocioso, y este estudio, como lo vimos en el tema anterior, era confirmado por el espíritu profecía, ¿no? O era obviamente corregido, confirmado o corregido, porque habían correcciones también, donde el Espíritu Profecía indicaba obviamente de que las conclusiones, producto del estudio, no eran las correctas, y ahí el Señor entonces entregaba una luz concreta para obviamente poder hacer las correcciones necesarias y tomar el rumbo adecuado como pueblo adventista, preparándonos, digamos, en la dirección adecuada. Ahora, sin embargo, en el adventismo clásico también reconoce el papel del don profético, que es visto como una manifestación del Espíritu Santo prometido en la Escritura. Entonces, están todas estas cosas. Los pioneros aceptaron, digamos, la sola Escritura, la Biblia, ¿no? Como única norma, pero al mismo tiempo aceptaron el don profético.
Y es ahí donde se genera aparentemente la paradoja, la contradicción para algunos, ¿no? Para los que tienen presuposiciones ajenas a esta comprensión, y se generan justamente estas tensiones que hablamos inicialmente. Entonces, Ellen White eh, es identificada entonces como la poseedora de este don, cumpliendo una función auxiliar que apunta siempre hacia las escrituras y nunca reemplazándolas. En este sentido, los escritos de Ellen White no son un añadido al canon bíblico, no compone obviamente un canon, porque el canon ya fue, ¿no? El canon que nosotros conocemos, aunque lo vamos a ver el día de mañana, eso significa de que sus escritos no son canónicos. Bueno, ahí entramos en otra tensión que no la vamos a desarrollar mañana, así que bueno, hoy tenemos otra tensión, mañana vamos a tener la siguiente, porque esto continúa, y otra problemática, eso lo vamos a ver mañana, el tema, digamos, canónico, ¿no? ¿En qué sentido los escritos ahí entran dentro del canon, ¿no? Pero inicialmente podemos decir, obviamente, y es obvio, no está dentro de la Biblia, los escritos de ella no pretenden ser parte del canon bíblico, pero por otro lado, no es que obviamente esté refiriéndose como una luz cualquiera, es una luz menor, que es el último tema que vamos a ver, pero luz menor con respecto a la luz mayor, uno dice Biblia automáticamente, pero vamos a ver que la Biblia puede estar ahí también jugando un rol, pero la luz mayor siempre es Cristo. Bueno, lo vamos a ver en el día jueves, ese punto, ¿no? Que es otro tema controversial, ¿te das cuenta? Entonces, este tema y los temas anteriores van arrojando otras problemáticas y obviamente generando, esas son las tensiones, los temas que estamos desarrollando, esta serie en esta semana, son los temas más complejos, hay otros más, pero reitero, de aquí derivan otros temas más que podemos desarrollar, pero estos son, podríamos ser los puntos de partida, que son los puntos más controversiales dentro, digamos, del adventismo con respecto al don profético, ¿no? Y su relación, ¿no?, con la escritura. Están todos conectados, si ustedes ven, este tema está conectado con el anterior, el que vamos a ver mañana también. Entonces ahí vamos a tener oportunidad de ir desarrollando justamente despejando Dios mediante, eso es lo que queremos, despejar estas problemáticas y entregar eh, un punto de comprensión adecuada. Por lo tanto, rechazar su ministerio profético para el adventismo clásico implica no aceptar la provisión de Dios para iluminar y guiar a la iglesia en su comprensión de la Biblia, especialmente en los últimos días. Eso es, realmente, es no aceptar la provisión. Dios hizo provisión, Dios quiere iluminar a nuestra iglesia, quiere guiarla teológicamente, no solamente, como hablábamos, no existe esa dicotomía, esa separación, ese dualismo entre homilético y teológico, eso es una jerga, un invento teológico de los años 80 dentro de los teólogos adventistas, para pues, buscar una especie de solución para mantener con vida en cierta manera el espíritu de profecía, dejar conforme a los ultracríticos dentro del adventismo, aquellos que prácticamente niegan su profetismo, ¿no? En fin. Y por otro lado, mantener o dejarle algún espacio, entonces le vamos a dejar un hueco, un espacio, y ese hueco se llama el hueco homilético. Pero en el teológico, dejémoslo afuera porque obviamente eso genera, genera digamos, tensiones. En fin, pues bueno, esas son las opciones los arreglos teológicos que se han realizado, pero eso no tiene la venia del Espíritu Santo, ¿no? Son arreglos netamente humanos para obviamente buscar otras alternativas y dejar o despejar la camisa de fuerza teológica que puede ser para un teólogo, digamos, los escritos de Ellen White, porque algunos lo ven como una camisa de fuerza teológica e intelectual que obviamente no permite trabajar libremente al teólogo o al exégeta. Pero eso es una mirada eh, muy equivocada, porque el espíritu de profecía apunta, digamos, en la dirección contraria. Entonces, el origen, veamos el origen del principio sola escritura en la Reforma. El principio sola escritura, uno de los pilares de la Reforma protestante, sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad divina para la doctrina y la práctica cristiana. Para los reformadores, este principio implicaba un rechazo a las tradiciones humanas que habían sido agregadas por la Iglesia Católica, así como la autoridad del magisterio eclesiástico para interpretar las escrituras de forma exclusiva. En lugar de depender de las interpretaciones eclesiásticas o tradiciones, la Biblia debía ser la norma máxima
sin necesitar otras fuentes o autoridades adicionales. Históricamente, el principio sola escritura surgió en un contexto de conflicto con el catolicismo medieval, que sostenía que tanto la escritura como la tradición eclesiástica eran fuentes de revelación divina. La Iglesia Católica entonces afirmaba que la interpretación correcta de la escritura estaba reservada al magisterio eclesiástico, específicamente al Papa y los concilios. Los reformadores, en contraste, afirmaban que la Biblia era la única autoridad suficiente, clara y accesible a todos los creyentes, quienes podían interpretarla por sí mismos bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, ahí están justamente las visiones originales. Ahora, ¿los protestantes fueron consecuentes con el principio de la Escritura? No, no lo fueron también. Pero obviamente no lo fueron quizá de manera acrítica, ¿no? Porque no tuvieron los elementos de juicio, obviamente, para poder desarticular, desmontar toda la tradición que tenían encima teológicamente. Entonces, obviamente, los reformadores igual no fueron consecuentes en la aplicación. Uno puede ver en los mismos escritos, pero dentro de toda la oscuridad que había en aquella época, tuvieron, digamos, fueron más leales a la Biblia que el catolicismo, sin duda, y dejaron los principios establecidos y si hay un pueblo que debe aplicarlo, somos nosotros. O sea, dejar que la Biblia hable por sí misma, no interrumpiéndola con ideas humanas ajenas. Entonces, porque el planteamiento, obviamente, la crítica que hicieron los reformadores tenían que ver obviamente con declaraciones netamente humanas y no con declaraciones inspiradas como puede ser el don profético. El don profético nunca, obviamente, ha estado en cuestionamiento, y los reformadores tampoco lo cuestionaron porque no estaba presente en lo profético. Para nosotros como pueblo adventista sí es un tema en cuestión, porque obviamente eh, está presente, ¿no? Eh, el don profético surgió justamente en el contexto de nuestro pueblo, entonces pasa a ser obviamente un tema eh, de reflexión, de estudio. Ahora, veamos también la otra parte, ¿no? La sola escritura eh, en el contexto del adventismo clásico. El adventismo histórico o clásico, como un movimiento que surgió dentro del protestantismo en el siglo XIX, adopta este principio fundamental y lo aplica de manera particular en su estructura teológica. Y acá viene la parte particular, ¿no? En los inicios del adventismo, los pioneros del movimiento, como Jaime White, Joseph Bay, ¿no? Ellen White, estuvieron profundamente influenciados por el principio sobre la escritura en su búsqueda por entender las doctrinas bíblicas. El estudio intensivo de las escrituras y la convicción de que la Biblia se interpreta mejor por sí misma, es decir, comparando línea sobre línea y precepto sobre precepto. Entonces, bueno, ahí entra el otro principio, el principio que está netamente conectado con eso, que es toda escritura. No solamente sobre la escritura, sino toda la escritura. Está interconectada. Que esto, digamos, está en contraste con la erudición teológica, la erudición bíblica teológica particularmente, donde este principio, toda escritura, no se usa. Los que sacan nuevamente estudios, se especializan en el Antiguo Testamento, no salen del Antiguo Testamento, no hacen interconexiones textuales. Eso es un pecado para un exégeta, un pecado para un teólogo bíblico, el hacer justamente esa conexión, ¿no? Línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Esa no es la forma en que se trabaja, lamentablemente, porque es propio de la erudición. Pero ello significa que es la correcta, no. Entonces, ¿qué hacen los eruditos? Obviamente, por eso tienen ciertas eh, diferencias con respecto a declaraciones, o más que ciertas diferencias, declaraciones en las cuales donde ella usa ese principio. Entonces, cuando ella usa los textos de las escrituras, lo usa de manera intertextual, ¿no? No tiene problema entonces de intercomunicar, ¿no? De que se comuniquen los escritores del Antiguo Testamento con los del Nuevo. No hay problema para el juez, porque usa justamente este principio sola escritura dentro de este contexto de toda escritura, ¿no? Toda la escritura. Y eso entonces llevó a tener obviamente una comprensión sobre el juicio investigador, sobre el estado de los muertos, sobre los pilares que hablamos el día de ayer. ¿Ya? El tema del santuario, sin ese esfuerzo
intertextual, sin esa intercomunicación entre los escritores del antiguo con el nuevo, no hubiera sido posible avanzar en ese tema sin este principio. Entonces, por eso, eso es otro de los problemas que tenemos, porque dentro del adventismo se sigue ese modelo académico cerrado, ¿no? De especialización, que obviamente cierra las fronteras para el principio tota escritura, ¿no? Para que haya esa interconexión. Y eso es sola escritura también, porque sola escritura, obviamente, usar la Biblia, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Ellen White trabaja de esa manera. Por eso acá estoy recalcando ese punto. Vean las declaraciones, los textos de Ellen White. Muchos dicen, no, Ellen White no hizo exégesis porque obviamente usó una comprensión del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo. Obviamente ella no está violando ningún principio. Entonces, lo que está usando consecuentemente el principio sola escritura y toda escritura. El problema lo tienen los teólogos o los exégetas, obviamente, que no usan esos recursos y usan recursos, digamos, de la erudición moderna, de la erudición, obviamente, que usan el método histórico crítico, aunque algunos no lo acepten como principio, que son, digamos, principios de estudios que usa la mente secular, no tienen nada que ver, obviamente, con los textos sagrados. Ahora, otro aspecto importante, en el adventismo también incorpora una visión escatológica que incluye el don profético, que desempeñó un papel clave en su desarrollo doctrinal. Este don, manifestado en los escritos de Ellen White, es considerado un cumplimiento de las promesas bíblicas, ¿no? Del Espíritu Profecía, como Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el capítulo Apocalipsis 19, versículo 10, y una confirmación del principio sola escritura en lugar de una contradicción. Bueno, estos mismos textos hablan de que el don profético no está en contradicción obviamente con el principio de la escritura, obviamente, sino que lo comprende, por algo está dentro del plano profético y es la misma escritura, obviamente, la que abre esa posibilidad. Ahora, el papel de Ellen White, si seguimos profundizando en el adventismo y en la sola escritura, ¿no? Una crítica común que uno puede observar que se hace al adventismo por parte de otros grupos protestantes y también dentro, ¿no? De aquellos que siguen la línea protestante, es que Ellen White parece ser una autoridad adicional fuera de la Biblia, lo que supuestamente violaría el principio de la escritura, de acuerdo a la comprensión, obviamente, protestante. Sin embargo, en el adventismo clásico e histórico, hace una distinción clara. Aunque Ellen White fue una profetisa, su autoridad es derivada y subordinada a la escritura, lo que hablamos anteriormente. Eh, y eso es un aspecto importante en esos aspectos, ¿no? Eh, no introdujo nuevas doctrinas ni consideró que sus escritos debieran ser vistos al mismo nivel que la Biblia. Nunca Ellen White tuvo esa pretensión. De hecho, ella misma subrayó en múltiples ocasiones que su misión era señalar las escrituras como la norma única de fe y práctica. Esto se diferencia del uso de la tradición de la Iglesia Católica, donde la tradición eclesiástica es vista como coautoritaria con las escrituras. Para el adventismo, el rol profético de Ellen White se asemeja más a la función de los profetas bíblicos, quienes no contradecían la ley y los profetas anteriores, sino que ampliaban y aplicaban los principios divinos a nuevas situaciones históricas. O sea, cuando Ellen White se somete a la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo ellos? Siguiendo la práctica de los profetas que el Señor ha utilizado a través de la historia. Los profetas obviamente se sometieron. De hecho, Pablo se sometió a los profetas del Antiguo Testamento. Ah, él se sometió, por eso dice, toda la escritura inspirada no se está refiriendo ni siquiera todavía a sus escritos. Los escritos paulinos fueron después por la iglesia sancionados como parte del canon, como parte del don profético, pero en su época el apóstol Pablo obviamente hacía alusiones, ecos, en fin, del Antiguo Testamento, y obviamente él se sometía en ese sentido. Y ese fue el comportamiento de todos los apóstoles, inclusive hasta Cristo se sometió a los profetas anteriores. Ustedes ven acá Cristo, obviamente, que él citaba, Cristo usó el principio de la escritura, obviamente lo usó. Él citaba los textos. ¿Cuál fue la fórmula de Cristo? Escrito está, o está escrito. Esa es un principio sobre la escritura. Y él usó, digamos,
en varios lugares, usó al principio también toda escritura, todo lo que estaba revelado, no solamente fue a declaraciones del Pentateuco o de la Torá, que era lo fundamental, sino también usó, digamos, escritos que estaban o que están diseminados, obviamente, por todo el Antiguo Testamento. Entonces, interesante este punto. Entonces, Ellen White en ese sentido no está quitándole con esto, ya lo vimos anteriormente, desautorizando sus escritos, sino que simplemente lo está colocando en el lugar que corresponde, pero siguen siendo divinos, siguen siendo autoritarios, obviamente, pero siempre sometidos, digamos, subordinados a las escrituras, como así ocurrió, digamos, con todos los profetas. Todos los profetas tuvieron este comportamiento y él de allá no fue menor que eso, al contrario, siguió ese mismo principio porque fue una verdadera profetisa. Pero obviamente uno puede ver también que ese sometimiento de Pablo no anuló sus escritos, y así cada profeta, ninguno fue anulado por el hecho, digamos, de someterse a los escritos proféticos anteriores. Entonces, si entendemos esta lógica profética, este modus operandi de los profetas, no tendríamos que tener este drama, ¿no? Este drama artificial que se ha generado, de, obviamente, de colocar obviamente en tela de juicio los escritos de los Juárez, o colocarlos justamente en una disyuntiva que no existe dentro de la profecía. Pero lamentablemente se ha incorporado justamente todos estas problemáticas artificiales, y digo artificiales porque han sido creadas por el hombre, porque la escritura obviamente no tiene problemas con este desarrollo, y el juez tampoco lo tuvo, no tuvo pretensiones obviamente de obviamente suplantar la escritura, sino complementarla, como lo hicieron, digamos, todos los otros profetas, y siempre sometiéndose a ellos. Entonces, por eso el juez habla de la Biblia y la Biblia sola en ese escenario, ¿no? Hay que entender sus declaraciones. Por lo tanto, uno puede decir que el rechazo de los escritos de Ellen White por parte de los adventistas sería visto como una negación de un don profético legitimado por la misma Biblia. O sea, negar el don profético, en otras palabras, podríamos decirlo, es negar la Biblia misma, es negar el principio sobre la escritura. Entonces, tengamos cuidado con cómo, obviamente, eh, evaluamos, cómo nos comportamos, digamos, con el don profético. Porque obviamente está en juego muchas cosas, no es solamente, no se trata, digamos, de lo que dijo la señora, como dicen algunos. Se trata obviamente de lo que dijo el Señor. Eso es importante. Ahora, otro elemento, ¿no? La sola escritura y el desarrollo doctrinal en la adventismo. ¿Cuáles, obviamente, son los elementos que podemos ver acá? El principio de sola escritura también fue clave en el desarrollo doctrinal del adventismo, a diferencia de otras denominaciones que heredaron interpretaciones teológicas tradicionales. Los pioneros adventistas se comprometieron a seguir solo lo que podía justificarse bíblicamente. Esto llevó al rechazo de doctrinas tradicionales como la inmortalidad del alma, la observancia del domingo y el tormento eterno, que no encontraron apoyo claro en las escrituras. En este contexto, el adventismo histórico o clásico es un ejemplo de cómo el principio sola escritura impulsa una reforma constante dentro del cristianismo. La firme creencia en que la Biblia es su propio intérprete llevó a los pioneros adventistas a estudiar exhaustivamente las escrituras para redescubrir doctrinas que habían sido olvidadas o mal interpretadas por las iglesias tradicionales. Entonces, ahí vamos encontrando justamente este contexto interesante, ¿no? Si se usa bien el principio de la escritura, obviamente se va a depurar la teología. Si usamos mal este principio, la vamos a contaminar, como está contaminada dentro del mundo cristiano, catolicismo, protestantismo, y también dentro de nuestras filas la teología se ha contaminado, obviamente, por abandonar este principio, reitero. No todo el que dice sola escritura es consecuente con ese principio. ¿Cómo lo sabemos? Obviamente, usando los recursos que Dios ha usado. Primero, obviamente, no solamente estudiando la escritura, como lo presentamos en el día de ayer, sino también usando el don profético, como lo usaron los pioneros, para esclarecer, para confirmar o para desmentir, digamos, ciertos hallazgos bíblicos, teológicos, producto del estudio. Uno de los ejemplos más notables fue el desarrollo de la doctrina del juicio investigado, basada en un estudio profundo de Daniel 8:14 y Hebreos 9. Ahí tenemos un ejemplo, digamos, de estudio profético, ¿no? Estudio bíblico, y también de confirmación del don profético. Entonces, este concepto teológico exclusivo del adventismo
se desarrolló como resultado de una interpretación literal, meticulosa del texto bíblico, sin depender de tradiciones anteriores, como ocurre con el protestantismo, ¿no? Los exégetas, los teólogos protestantes, realmente están, por más que digan sola escritura y promuevan principios de la escritura, realmente están contaminados con tradiciones no bíblicas, filosofías, por decirlo de alguna manera, y eso está atestiguado, ¿no? Sobre las presuposiciones filosóficas que están detrás de la teología protestante, el catolicismo ni hablar, en fin, prácticas del paganismo que se han incorporado. Entonces, cuando se habla de sola escritura, por parte de los protestantes, hay que colocarlo en signo de interrogación porque los máximos exponentes fueron Martín Lutero, en cierta manera Calvino, pero también ellos tuvieron, como dije anteriormente, problemas de consecuencia con ese principio, ¿no? De coherencia. Pero hay que entenderlo en su contexto. O sea, Lutero, Calvino, los reformadores iniciales, hay que juzgarlo a la luz de su contexto histórico. Pero nosotros como pueblo adventista estamos en otra época. Ha corrido, como le mencionaba anteriormente, mucha agua debajo del puente, entonces estamos en otro momento, tenemos otras luces, tenemos el don profético, los reformadores no lo tenían, entonces cambian las condiciones. Entonces, al principio, solo la escritura se alimenta, ¿no? Hay una amplitud, obviamente, no, que no tuvieron los reformadores. Entonces, por eso tenemos que medir esta zona. El principio de la escritura, por lo tanto, es replanteado por el adventismo. A partir del año 1854 se hace un replanteamiento de cómo estudiar la Biblia. Y vimos en el día de ayer, ustedes pueden revisar la presentación y las declaraciones del Espíritu de Profecía, de cuál era el modus operandi de los pioneros adventistas, incluyendo el White. Y ese recurso, esa metodología es la que es necesario recuperar, porque el mejor momento de la iglesia fue justamente aquella época. No es nuestra época, a lo mejor uno puede decir, no, ahora tenemos más cosas, más instituciones, en fin, más miembros de iglesia, pero ¿en qué situación estamos? Ya hay que colocar eso en signo de interrogación. No estamos en las mejores condiciones como iglesia adventista. No tenemos tiempo para detallar, pero los datos duros nos muestran esa realidad. La estadística, tenemos estadística entre la iglesia. La estadística es una muestra, obviamente si no es definitiva, no es lo último, pero también tenemos las estadísticas propias de campo de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestras iglesias, los lugares que conocemos. Y igualmente no estamos en el mejor momento como iglesia, me refiero al plan que Dios tiene como pueblo. A lo mejor institucionalmente, económicamente, puede ser obviamente, sin duda, eh, superamos los pioneros, no hay vuelta que darle, ¿no? Los pioneros estaban en una situación muy distinta, pero acá estamos hablando, digamos, de la preparación espiritual, la preparación del carácter, ¿no? Que es el punto focal. Uno ve tanto la Biblia y la Escritura apunta justamente en ese aspecto de la vida cristiana. Bueno, es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Veamos las tensiones y debates en torno a este principio dentro del adventismo. A lo largo de la historia, o de su historia, el adventismo ha enfrentado debates internos sobre el equilibrio entre sola escritura y el don profético. Siempre ha sido un tema, ¿no? Pero actualmente más, estamos hablando ya después de bueno, más o menos de los años 50, de manera, aunque las primeras crisis con respecto al don profético de manera más fuerte, lo podemos ver por los años 1919 en adelante, ¿no? Dentro de los aspectos históricos. Ahí comienza ya una crítica y a observar solamente el rol de Ellen White con respecto a la Biblia. Pero después esto ha ido creciendo y la desestimación, obviamente el rechazo abierto o más cerrado, un rechazo más políticamente correcto en algunos casos, ¿no? Pero rechazo al fin y al cabo ha ido creciendo hasta nuestros días, donde obviamente la mayoría eh, obviamente son analfabetos del espíritu de profecía. Hay lugares donde simplemente no entra, ¿no? En ciertos sectores, ciertos campos donde normalmente no tiene ningún tipo de influjo el don profético. Entonces, algunos críticos dentro y fuera del movimiento han sostenido que la iglesia adventista tiende a depender demasiado de los escritores de los países. Bueno, eso quizás fue, pero a veces no es la realidad actual, ¿no? Pero los críticos igual dicen que hay mucha dependencia, pero en realidad apenas dependemos de la Biblia, menos del Espíritu de Los hermanos no conocen la Biblia,
menos conocen el espíritu de profecía. Entonces, esas críticas están fuera de contexto, ¿no? Digamos, están fuera de la realidad. Eh, y que, bueno, que se usa en el Huay como una autoridad paralela, incluso superior a la escritura. Bueno, esos aspectos, digamos, deben ser muy puntuales, pero la tendencia a lo contrario. Este es un punto delicado y las interpretaciones varían entre los diferentes grupos dentro de la denominación. Porque a los diferentes grupos, obviamente nos referimos a las diferentes corrientes teológicas que están dentro del adventismo, producto justamente de este olvido, ¿no? Cuando nos olvidamos del principio sobre la escritura, el bíblico, ¿no? Este falso, con, importando tradiciones ajenas a la escritura y su correlación obviamente con el don profético. El adventismo clásico responde a estas críticas enfatizando que los escritos de Ellen White no introducen nuevas doctrinas, sino que aclaran la aplicación de la Biblia a circunstancias específicas. Entonces, este es un argumento clave para justificar su uso en la vida y la misión de la Iglesia, sin comprometer el principio, obviamente, sola escritura. Ese es un punto, digamos, que uno puede ver. O sea, el objetivo acá no es, el White nunca lo tuvo, y nosotros tampoco tenemos objetivo, pero el hecho, digamos, de no suplantar la escritura no significa, obviamente, de que eso es sinónimo de rechazar el don profético, que es una cosa muy distinta. Algunos lo han tomado como sinónimo, ¿no? Obviamente, sobre la escritura, sobre la Biblia, no necesitamos el White. Y anulamos, obviamente, o desestimamos, no estudiamos su escrito, o no lo usamos como bajo ningún tipo de autoridad. Pero uno podría preguntarse quién tiene más autoridad, un teólogo o un profeta. Sin duda, un profeta. Entonces, ¿en qué momento, obviamente, un teólogo pasó a ocupar el lugar de un profeta, en este caso una profetisa? Entonces, acá estamos en terreno santo. Un profeta, por más que se someta a la Biblia, y el juez, por más que haya tenido esa pretensión, obviamente, de no traer otra Biblia, ¿no? Porque ningún motivo es eso, o agregar otro libro a la Biblia, eh, ningún motivo ella quiso decir con ello, obviamente, de que ella no tiene ninguna autoridad. Muy por el contrario. Sí, digamos, declarar que obviamente los testimonios tienen autoridad para nuestra iglesia y fueron usados por los pioneros como autoridad, no solamente, como dicen algunos, ¿no? Homilética, sino como una autoridad teológica. Entonces, veamos, esto tiene efectos prácticos también, ¿no? La aplicación práctica de la sola escritura en la vida devocional y en la ética adventista. En la práctica del adventismo histórico o clásico enseña que todos los creyentes deben acudir primero a la Biblia para obtener orientación en su vida espiritual, ética y doctrina. La vida devocional adventista entonces se fundamenta en el estudio personal y comunitario de las Escrituras. Si bien los escritos de Ellen White son ampliamente utilizados para complementar este estudio, siempre se recalca que la Biblia tiene la última palabra. Realmente en eso Ellen White no cuestiona, pero se usa igual, no hay problema de usarlo. Este enfoque tiene entonces implicancias éticas y prácticas. Los adventistas históricos buscan vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia en todos los aspectos de la vida, desde el sábado como día de reposo, hasta las enseñanzas sobre el estilo de vida saludable y la ética de la mayordomía cristiana. El principio entonces, sola escritura también les lleva a una actitud crítica hacia las doctrinas o prácticas eclesiásticas que no pueden ser respaldadas con claras evidencias bíblicas. Entonces, si tomáramos en cuenta la Biblia en su sentido puro, obviamente nuestra vida devocional, nuestra vida ética adventista sería muy diferente, sin duda. Pero como se cuestiona inclusive este principio, no vivimos conforme a él, hacemos depender la inspiración de contextos históricos, de contextos culturales, esa también es una tendencia. Entonces, esa actitud crítica con respecto a la Biblia, esa dependencia cultural de la Biblia, ha llevado también a una dependencia cultural del espíritu profético. Por eso, obviamente, así como algunos dicen que los escritos de los escritores, especialmente el Nuevo Testamento, que entre comillas están más cerca de nosotros temporalmente, obviamente dice, y eso ya fue, ¿no? Eso fue para la época, digamos, apostólica, ¿no? Para la época de los primeros cristianos. Pero para nosotros, digamos, estamos en otro contexto, estamos en el siglo XXI, no tiene, digamos, injerencia, entonces tenemos que recontextualizar la escritura. Bueno, eso también se hace con el espíritu de profecía. Muchos dicen, no, el Enjuay respondió preguntas para la época decimonónica, para el siglo donde ella vivió, entonces dejemos al Enjuay ahí en ese punto, fue útil mientras vivió, mientras estuvo en ese contexto histórico, pero ahora estamos en el siglo XXI, por lo tanto, obviamente, el espíritu de profecía no nos alcanza, no es para nuestra época. Bueno, es correcto eso, obviamente lo que hemos estado viendo va en dirección contraria a
a ese supuesto, ¿no? A esa idea, ¿no? Ahora, veamos el futuro del principio sobre la escritura dentro en el adventismo, ¿no? ¿Hay algún tipo de futuro? Algo lo mencionábamos ayer, que las mismas declaraciones que el don profético iba a acompañar al pueblo hasta cuando venga el Señor. O sea, el don profético no tiene, digamos, una fecha de término, no es que haya acabado cuando murió el White, al contrario, obviamente sigue vigente, ¿no? Entonces, finalmente, la aplicación del principio sola escritura sigue siendo una cuestión relevante en la comunidad adventista contemporánea. Claro, lo que hablaba anteriormente también, ¿no? En una era de creciente pluralismo, cuestionamiento de la autoridad bíblica, el adventismo clásico busca defender y reafirmar este principio como una respuesta a la disolución de la fe basada en las escrituras. Al mismo tiempo, el desafío para la iglesia es mantener el equilibrio entre la primacía de la Biblia y el respeto por el don profético sin caer en la suplementación o suplantación de la Biblia por los escritos del lenguaje, ¿no? Y esa es la cuerda floja para algunos, ¿no? Es caminar por la cuerda floja, pero obviamente si entendemos claramente el tema del don profético, no tenemos problema de respetar la escritura, que prima la escritura y al mismo tiempo respetar el don profético. Ambas cosas, para nosotros como adventistas, ambas son fuentes autorizadas, obviamente. Ambas son fuentes autorizadas. El juez no está fuera de esa fuente, porque una fuente, no tenemos otra fuente inspirada. Tenemos la Biblia, obviamente, la escritura, y tenemos el don profético, ¿no? Los testimonios. No tenemos otras fuentes, pero los escritos de teólogos, de pastores, de hermanos, obviamente, que han sido, digamos, incorporados a los estantes de nuestra iglesia, realmente deben ser sometidos a esta autoridad suprema. Entonces, el cual no está por debajo de los teólogos, de los exégetas, al contrario. Ella está por debajo de la Biblia, pero debajo de ella está todo lo demás. Así que seamos humildes en ese sentido, que de repente se ha perdido justamente esa humildad. Y tenemos, digamos, esa idea, como ella no fue, supuestamente no tuvo formación teológica formal, entonces obviamente la desdeñamos y hicimos, en realidad ya fue, ¿no? Eh, Tuvo su momento, ahora el momento de los teólogos, y por ahí como un autor que ha escrito como 5 o 6 libros sobre el espíritu profético, ¿no? Que los teólogos han aportado más que el White. No sé, está lejos de la realidad en realidad. Bueno, valga la redundancia. Entonces, te das cuenta que todos estos aspectos tienen implicancia y entonces hay una tensión frente a este punto, buscando justamente este principio de equilibrio en esa primacía. Entonces, en resumen, el principio de sola escritura ha sido clave para el adventismo histórico, aquellos adventistas que han querido mantener justamente la comprensión de nuestros pioneros a la luz del don profético y la Biblia, y su desarrollo teológico, doctrinal y práctico. Entonces, aunque incorpora los proféticos, lo hace en una forma que refuerza la supremacía de la escritura. Entonces, obviamente el don profético, como estamos viendo acá, no está en contra del principio de la escritura. Ahora, yendo ya a una especificación más, ¿no? ¿Cómo se entiende el rol del lenguaje con respecto con el principio de la escritura, ¿no? Y ahora vamos a ir más al grano aún. Bueno, acá entonces tenemos esta disyuntiva, ¿no? ¿Cómo podemos, bueno, y lo vamos a también ver en el día de mañana, cómo podemos desarrollar justamente este punto, ¿no? Esa relación ya, cómo se entiende justamente ese rol, hasta dónde llega en el Huay, eh, hasta qué punto uno puede decir, bueno, hay un desequilibrio, eh, lo que algunos pueden mencionar, ¿no? Como el uso y abuso, ¿no? Algunos dicen que ciertos sectores, por el hecho de usarse el espíritu de profecía, se abusa del lenguaje. Pero en realidad el abuso contemporáneo está más que en usar ciertas cantidades de declaraciones del lenguaje con respecto a la escritura, tiene que ver, digamos, la mutilación, el mal uso. En ese sentido es un abuso. Igualmente uno puede ver varios autores que intentan bajar eh, el tenor al espíritu de profecía,
generan justamente una tensión sobre ese punto, llevándolo justamente a un plano totalmente distinto a lo que obviamente el White quiso mencionar, o el rol del Espíritu Santo con respecto al White. Entonces, declaraciones, digamos, fuera de contexto, lo que hablamos también inicialmente. Entonces, ciertos autores, claro, no, este usó 10 citas del Espíritu, pero todas citas obviamente manipuladas, hablemos así abiertamente, es un abuso. Digo manipuladas porque realmente están sesgadas por las presuposiciones, por las corrientes teológicas que representan, digamos, los autores que usan esas citas. Entonces, no se es fiel, obviamente, trabajando de esa manera con el don profético. Muy por el contrario, digamos, esto nos lleva justamente a entrar en una situación totalmente distinta a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Eh, Vamos a ver acá. Bueno, acá tenemos el primer elemento, ¿no? Rechazar los escritos del lenguaje significa rechazar el canal de la revelación, uno podría decir, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, rechazar estos escritos del lenguaje significa rechazar un canal de revelación divina diseñado para aclarar y resaltar los aspectos de la Biblia en un tiempo específico de la historia de la Iglesia. Aunque la Biblia sigue siendo la autoridad suprema, los adventistas históricos ven los escritos de la mensajera del Señor como una forma en la que Dios le provee orientación específica en el tiempo del fin. El rol de Ellen White dentro del adventismo histórico ha sido uno de los aspectos más discutidos, tanto dentro como fuera de la denominación. Como lo señalamos anteriormente, ¿no? La tensión entre el principio sola escritura, que afirma que la Biblia es la única regla de fe y práctica para los cristianos, y la aceptación de los escritos de Ellen White como inspirado se ha convertido en un tema crucial para entender la naturaleza del adventismo, porque tiene que ver con nuestra identidad. Si no tenemos claro este punto, esto afecta nuestra comprensión teológica, doctrinal, nuestra visión, nuestra manera de organizar inclusive. Afecta, o sea, porque hay tres elementos claves dentro de nuestra iglesia, ¿no? Que es determinante, ¿no? El mensaje, la organización, la misión. Y uno puede ver que los pioneros tenían claramente los eslabones de esta cadena. Primero siempre estaba el mensaje. El mensaje determina la misión. Y la misión, obviamente, determina la organización. La organización, por lo tanto, está al servicio de la misión y del mensaje, y no al revés. Y cuando se cambian justamente esta relación, estos eslabones, entonces generan problemas serios, ¿no? Y que lleva justamente a este rechazo de los escritos del lenguaje, ¿no? Y todos esos aspectos que están relacionados. Bueno, y ahí entra justamente, ¿no? El adventismo, la relación entre el don profético y la escritura. El adventismo histórico sostiene que Ellen White poseía el don de profecía, el cual es una manifestación del Espíritu Santo en la Iglesia, especialmente en los últimos días, como se describe en los textos de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29, Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 9, 19, 10 y otros más. Podríamos mencionar también ahí Apocalipsis capítulo 10, versículo 11 también, ¿no? El reconocimiento de este don en la vida y ministerio de Ellen White no entra en conflicto con el principio de la Escritura, porque sus escritos no son vistos como una revelación nueva o adicional a la Biblia, sino como un apoyo para aclarar y aplicar los principios bíblicos en situaciones específicas, especialmente en el contexto del tiempo del fin. Este entendimiento del don profético proviene del concepto bíblico de que a lo largo de la historia Dios ha guiado a su pueblo a través de profetas que no introducen nuevas doctrinas, sino que refuerzan las verdades ya reveladas. Entonces, hay una actitud de reforzamiento de lo que el Señor ya entregó, pero es un reforzamiento inspirado, ¿no? No es un reforzamiento meramente teológico, ¿no? O exegético de un hombre, ¿no? Esto es de una fuente inspirada. Entonces, así como los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento no invalidaban la autoridad de la ley y los profetas anteriores, sino que aclaraban y ampliaban la comprensión del pueblo de Dios respecto a su palabra, Ellen White es vista por los adventistas como un instrumento para iluminar las enseñanzas de la Escritura. Lo que hablábamos también inicialmente, cuál era el proceder de los profetas, pues los profetas posteriores no anulaban los anteriores, sino que se sometían a ellos.
Ellen White también hace lo mismo. Ella no anula la Biblia, se somete a la Biblia, porque todo profeta ha procedido de esa manera. Entonces ella está en consonancia, en concomitancia con los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso también realza su profetismo, porque los falsos profetas no trabajan de eso. Los falsos profetas no se alinean o no se conectan nuevamente con los profetas anteriores, sino que arman su propia narrativa, ah, probablemente, pero en desconexión nuevamente con los profetas anteriores, los profetas bíblicos. Entonces, el enjuague funciona de otra manera porque tiene el don profético, tiene el ADN profético. Y eso, claro, entonces, el ADN, digamos, la lleva inevitablemente a esa dependencia de los otros profetas. El enjuague es totalmente dependiente de la Biblia. Se somete a ella, pero al mismo tiempo, al ser profeta, clarifica la Biblia. Porque si uno puede ver los eslabones del don profético a través de la historia, cada profeta posterior iluminaba a los profetas anteriores. Así como ellos se sometían, al mismo tiempo iluminaban las declaraciones anteriores. Y no es menor, siempre fue así. Hagan ustedes una revisión y van a ver que los profetas, los profetas que no están dentro de la Torá o del Pentateuco, iluminaron a los profetas del Pentateuco. Moisés, que fue el profeta del Pentateuco en realidad, porque es profeta, así lo llama Oseas, la misma escritura, los mismos profetas le dan esa categoría de profeta, pero esa categoría no aparece, no aparece obviamente en la Torah misma, sino que posteriormente los profetas fueron iluminados y le dieron esa categoría. Entonces, si entendemos esta dinámica del don profético, ¿no? De cómo opera, no deberíamos tener problemas con el enjuague. Entonces, pero como no tenemos este entendimiento, no queremos aplicarla, obviamente, a su ministerio profético. Entonces, ahí está el punto. Entonces, pero ahí uno puede ver, y esta relación entonces es una relación simbiótica, ¿no? Entre el don profético y la escritura. El día de mañana vamos a entrar ya en otros detalles, ¿no? Que tiene que ver con lo que señalaba anteriormente con la parte canónica, ¿no? El concepto del canon, canónica. Acá estamos articulando y haciendo comparación, contraste, obviamente, con el principio sola escritura versus, digamos, el don profético o los testimonios. Entonces, ese es un aspecto importante. Entonces, esa es la lógica. Los profetas nunca invalidaron a los profetas anteriores, en el cual tampoco lo hizo. Así que pero eso no significó que el hecho de no anular a los profetas anteriores, aquel profeta perdía autoridad profética. Muy por el contrario, seguían siendo profetas. Seguían siendo autoridades. Lo mismo, Ellen White, por el hecho de someterse a la Biblia, ese sometimiento no le quita autoridad teológica ni profética, bajo ningún punto de vista. Eso no es sinónimo de quita de autoridad. O sea, el sometimiento no significa eso. Así lo han entendido algunos, pero la lógica bíblica no nos lleva justamente a esa comprensión. Bueno, otro aspecto que podría ser un poco más evidente, ¿no? Tiene que ver con la función pastoral y práctica de los escritos del White. Y es un aspecto importante, ¿no? Que los escritos del White, en su naturaleza, es realmente pastoral y práctica. Pero pastoral siempre partiendo de una teología, como vimos, analizamos anteriormente y especialmente en el día de ayer, ¿no? Ella, obviamente, la parte pastoral y práctica estaban netamente integradas porque en la escritura, digamos, no existe esa división entre la teoría y la práctica, están plenamente conectados. Esa división, obviamente, es producto de la filosofía griega, esta dicotomía, ¿no? Tener una perspectiva dicotómica, dualista, separatista, obviamente no es propio de la escritura. Entonces, aunque esos escritos contienen un amplio desarrollo teológico, su principal propósito entonces era guiar y aconsejar a la iglesia en su caminar espiritual y en su misión. O sea, eh, ¿qué elementos estamos usando? Uno podría preguntarse, ¿no? Para construir la misión. Bueno, a lo mejor elementos de afuera, ¿no? Buscando los grandes gurúes en la misionología protestante, inclusive hasta católica, ¿no? Para nosotros poder tener efectividad. No, la efectividad la vamos a encontrar en lo que el Señor ya nos trazó. Está trazado en la Biblia y en el don profético, solo que no hemos buscado. O sea, así como no estamos buscando consejo teológico en la Biblia y menos en el Espíritu de Profecía, tampoco estamos buscando orientación misionológica, misionera, en la Escritura. Y ahí está. Entonces, perdón, el don profético tiene claramente los elementos cuáles deben ser nuestras directrices
misionera. En este sentido, sus escritos se enfocan en la aplicación de principios bíblicos en la vida diaria, en la vida espiritual y la misión adventista en el tiempo del fin. De hecho, uno de los nombres de sus publicaciones más conocidas es Consejos sobre Mayordomía Cristiana. ¿Qué más práctico es que eso, obviamente? Ahí uno puede ir comprendiendo justamente ese punto, ¿no? Entonces, Ellen White no pretendía añadir nuevas doctrinas, sino guiar a los creyentes en la implementación de las verdades bíblicas en sus vidas. En el adventismo clásico, entonces, sus escritos se utilizan principalmente para el crecimiento espiritual, la edificación de la iglesia y la dirección en temas de misión, reformas de salud, educación, adoración y mayordomía cristiana, en fin, siempre con la base bíblica subyacente, porque otra cosa ustedes pueden ver en los escritos en el cual siempre hay textos bíblicos, siempre hay textos bíblicos. Es raro, siempre. Ustedes vean, a veces, digamos, en un capítulo de un libro, la otra vez estuve contabilizando en un capítulo de Deseado a toda la gente, 60 versículos bíblicos, y profundamente. Entonces, si alguien dice que obviamente ella desdeña la escritura, está totalmente alejado de la realidad. Los datos duros arrojan lo contrario. Según si uno analiza sus textos, ella usa las escrituras, y le da un sentido más amplio. Profundiza no porque ella tenga capacidades exegéticas superiores a otros, sino obviamente porque fue inspirada, el Espíritu Santo la usó. Y como lo habíamos señalado anteriormente, el autor primario de la escritura es el Espíritu Santo. Él inspiró a todos los otros 40 eh, profetas de la escritura. Y obviamente inspiró a Ellen White. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad para entender, para sacar? ¿Quién es el que va a lo recóndito de la revelación? El Espíritu Santo. Él va a las profundidades de la revelación, porque él fue el inspirador. Él conoce obviamente el verdadero sentido de las declaraciones de los profetas. Sentidos que normalmente son tergiversados por los mismos exégetas, por los mismos estudiosos de la escritura. Porque obviamente sus presuposiciones le impiden ver justamente lo que el texto quiere decir. Entonces, bueno, ahí uno puede ir observando esa función maravillosa. Ahora, volvamos otra vez también al uso de los escritos, que también ayer algo hablamos de esto, ¿no? Del enjuague en el proceso doctrinal. Históricamente, el desarrollo doctrinal en el adventismo ha estado basado en la Biblia y las creencias fundamentales de la Iglesia, que han sido formuladas sobre la base del estudio bíblico y no de los escritos del enjuague. Uno puede ver eso, ¿no? Un ejemplo notable de esto es la formulación de las 28 creencias fundamentales. Este documento entonces es una síntesis de las doctrinas bíblicas tal como son entendidas por la Iglesia Adventista. Aunque el enjuague fue una fuente de guía espiritual, las creencias se basaron exclusivamente en el estudio de las escrituras. Ahora, las creencias fundamentales, obviamente, a través del tiempo, a partir sobre todo del año 80, aunque anteriormente hubo esfuerzos de aglutinar, de armar, obviamente, creencias fundamentales, tienen quizás esa deficiencia, ¿no? De no haber usado como iluminación el espíritu o el don profético. Y otro, digamos, aspecto que es consensuado. El cuando habla de los pilares, ella no habla de un consenso humano. Habla de una revelación de Dios, digamos, con respecto a cuáles deben ser los puntos de verdad. Los pilares, los hitos históricos, en fin, las declaraciones que ella está hablando. Entonces hay una diferenciación en ese sentido de cómo actualmente se ha estado construyendo la doctrina, y lo vimos el día de ayer, los pioneros construían la teología adventista de otra manera. No era a través de consenso, sino de estudio meticuloso, de oración y de confirmación del Espíritu Santo, no de consensos teológicos. Entonces, ahí quizá hay una diferencia, digamos, en la metodología contemporánea que se ha estado usando obviamente con la doctrina, y por eso tenemos que en las mismas creencias fundamentales están presentes las diferentes corrientes del adventismo, que en realidad los mismos creadores, los articuladores del año 80, reconocieron justamente esa realidad de que se pretendió albergar, cobijar, hospedar, digamos, en las 28 declaraciones, o 27 originalmente, las diferentes posiciones del adventismo, aunque primó más la parte histórica, eso también hay que reconocerlo. Hay mucho adventismo clásico histórico que está presente en las declaraciones fundamentales que uno puede observar también en este punto. Uno podría también preguntarse cuál es el sentido
de la frase la Biblia y la Biblia sola, entonces los escritos de Ellen White. Cuando Ellen White utiliza la frase la Biblia y la Biblia sola, está haciendo referencia al principio sola escritura, pero como les señalaba anteriormente, con un énfasis particular. En el contexto histórico de sus escritos, ella estaba dirigiéndose contra el peligro de la dependencia de tradiciones humanas o de interpretaciones teológicas que añadían o distorsionaban el mensaje bíblico. Por ejemplo, en su tiempo, muchas iglesias protestantes habían adoptado doctrinas como el domingo, como el día de oración, el alma inmortal y el tormento eterno en el infierno, que según Ellen White no tenían fundamento bíblico claro. Al afirmar la Biblia y la Biblia sola, Ellen White está desafiando estas tradiciones humanas, no el principio de recibir luz adicional a través de la revelación fética. Entonces, tanto en el contexto de uno puede ver de los protestantes, ¿no? De los reformadores iniciales, eh, y tanto en el contexto, digamos, de la época en que vivió Ellen White, el concepto entonces de la Biblia y Biblia sola tiene aplicaciones justamente con interpretaciones distorsionada. En la época de los reformadores, el catolicismo obviamente había distorsionado el mensaje. En la época de los White, el protestantismo obviamente había distorsionado el mensaje. Por lo tanto, obviamente, nosotros no podemos cobijarnos obviamente en la comprensión que tienen los protestantes actualmente del principio sobre la escritura, porque obviamente ellos mismos tienen una mala interpretación del texto bíblico, un mal uso del principio sobre la escritura. Entonces, ir a las fuentes protestantes evangélicas para entender el principio sobre la escritura es errado para nosotros, porque nuestra comprensión, y ya lo hemos estado ya viendo de diversas maneras, es distinta, ¿no? Es muy diferente a cómo obviamente se nos está planteando, porque incluye el don profético, y eso no está presente en la comprensión protestante del principio sobre la escritura. Cuando entonces Ellen White usa la frase de la Biblia sola, no hace dentro del contexto más amplio, ¿no? Como uno puede ver acá. La Biblia sola entonces tiene sus raíces, uno puede ver acá en el siglo XVI, donde los reformadores como Lutero y Calvino desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica, que sostenían que la Iglesia, que la tradición eclesiástica junto con la Biblia formaban la base de la autoridad doctrinal. Los reformadores afirmaron que solo la Escritura era la regla suprema de fe y cualquier doctrina o práctica debía ser probada por ella. Ellen White, en consonancia con la tradición protestante, hace eco de esta postura cuando usa la frase, ¿no? Ya que hemos reiterado, la Biblia y la Biblia sola, y su énfasis está entonces en que los cristianos deben basar, sus creencias y prácticas únicamente en la palabra de Dios. Este principio es fundamental para la teología adventista y Ellen White lo utiliza para afirmar que todas las enseñanzas deben ser probadas por la Escritura, lo que incluye no solo las tradiciones de la Iglesia en general, sino también cualquier enseñanza que pudiera surgir dentro del movimiento adventista. O sea, nosotros podemos violar como claro, lo hemos violado a través de la historia, principios sobre la Escritura, con ciertas herejías que han surgido dentro del mismo adventista, ¿no? Y hablamos así de herejía, tenemos la apostasía alfa, ¿no? Con todas las ideas panteístas que están presentes todavía dentro del adventismo, aunque algunos creen que no, pero están presentes, de manera más solapada, pero están presentes, y otras comprensiones. Por eso hablamos de las corrientes teológicas contemporáneas que están dentro del adventismo, que han dividido nuestra teología, nuestro mensaje, obviamente derivan justamente de comprensiones que han violado inicialmente el principio sobre la escritura. Entonces, no es el uso de los escritos de Ellen White el que ha violado el principio de la escritura, como algunos sostienen, sino es el interpretar el texto bíblico a la luz de tradiciones que no son adventistas. Como lo hablaba anteriormente, actualmente la tendencia mayoritaria, predominante en nuestro adventismo, obviamente trabaja con presuposiciones wesleyanas, arminianas. Podríamos decir que somos adventistas metodistas, no siendo eso. Bueno, y usando como excusa el lenguaje porque originalmente ya venía del metodismo, pero el lenguaje obviamente nunca basó sus creencias ni sobre el metodismo. Bajo ningún punto de vista ella declaró eso. No está esa situación. Y si vemos meticulosamente sus enseñanzas, no son wesleyanas ni arminianas, aunque algunos intentan hacer esa conexión errada, totalmente. El cual no trabaja con los conceptos, aunque use algunos el término de perfección cristiana, la santificación, esos énfasis que tiene, después que los tuvo Wesley,
Pero bueno, obviamente acuñó el pecado original, la inmortalidad del alma. Ellen White no trabajó con esos conceptos, claramente. Entonces, ya las presuposiciones de Wesley no son las mismas que Ellen White. Wesley no fue profeta, Ellen White tuvo el don profético. Wesley no entendió el tema del no tuvo el concepto del gran conflicto, el tema del santuario. Entonces, no podemos entonces usar autores que vivieron antes del año 1844 como referencia teológica. Por eso es importante justamente este punto, ¿no? De cómo ella entendió este punto, de este principio sobre la escritura. Entonces, si uno observa acá, cuando Ellen White afirma que la Biblia y la Biblia sola es la única forma de fe, está directamente desafiando las tradiciones eclesiásticas que a lo largo de la historia han llegado a ser vistas como igual de autoritativas que las escrituras en las denominaciones protestantes y particularmente la Iglesia católica. En los escritos entonces de Ellen White, este desafío va dirigido principalmente contra aquellas tradiciones humanas que se han superpuesto a la revelación bíblica, y eso está también dentro del adventismo, ¿no? Comprensiones que van en una dirección netamente contraria a lo que Dios ha establecido. Este enfoque entonces está en línea con la interpretación adventista de Apocalipsis 14:12, ¿no? Aquí se ve claramente que para Ellen White la Biblia y la Biblia sola significa que cualquier doctrina o práctica que no esté explícitamente respaldada por las escrituras debe ser rechazada independientemente de la tradición o la autoridad eclesiástica que la sostenga. Eso es fuerte, ¿no? Entonces, y eso también nos puede pasar a nosotros. Puede que algunos estén, digamos, predicando, enseñando posturas teológicas del adventismo que no estén, digamos, respaldadas por un escrito está, ¿no? Sino que respondan a una tradición. Y eso se está viendo mucho dentro del adventismo, y hay que decirlo, ¿no? Es una realidad. Es lo que les mencionaba actualmente. Muchos construyen sobre la tradición metodista, wesleyana, arminiana. Hay otros que son neocalvinistas, ¿no? En sus declaraciones. Tenemos esa corriente. Hay otros que quieren ser más conservadores e intentan ir a la tradición menonita, de los anabaptistas, pero también ellos tuvieron sus problemas, si bien es cierto, comparativamente con las otras corrientes protestantes, fueron más conservadores, intentaron respetar más el principio de la escritura, pero obviamente ellos no tuvieron claridad en todos los aspectos. Entonces, no podemos usar esos modelos que no fueron acabados, ellos no completaron la reforma, fueron defectuosos en muchos aspectos. Entonces, nosotros no podemos tener esa actitud regresiva y igualmente salirnos de la época en que estamos viviendo y volver a las épocas de la reforma o post-reforma, ¿no? Como la época wesleyana, en fin. Entonces, es un aspecto, digamos, a recalcar. Eh, este enfoque entonces está en línea con la interpretación de Apocalipsis 14:12 que describe que los santos del tiempo del fin, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Y eso no se ampara obviamente bajo tradiciones humanas, bajo ningún punto de vista. Bueno, y ahí uno puede ver también la otra relación, ¿no? La Biblia como norma de fe para los adventistas y el uso de los escritos de Ellen White. A primera vista, uno podría parecer contradictorio que Ellen White insista en el principio sobre escritura, mientras que sus propios escritos son considerados como inspirados y guía para la iglesia. Eso es lo que hablábamos anteriormente, genera tensión en aquellos que no entienden este tema. Sin embargo, ella misma aclara repetidamente que sus escritos no están destinados a sustituir. a- entonces, ellos no tienen ese objeto de sustitutorio, sino obviamente de complementar justamente lo que es la revelación, de corroborar, siempre sometimiento. Entonces su labor obviamente siempre está orientada a un escrito está, pero al mismo tiempo de inspiradamente corregir las interpretaciones. Ella, digamos, no corrige la Biblia, lo que ella corrige inspiradamente son las interpretaciones humanas. Entonces ella no es corrector de la Biblia, es corrector de los intérpretes de la Biblia. Y por eso a lo mejor algunos se incomodan, porque obviamente ahí está el ego humano, ¿no? De ser corregido por otro, eh, y sobre todo, digamos, corregido por alguien que no es de la academia, como Ellen White. Entonces, eso genera problemas para los teólogos contemporáneos, sobre todo, que obviamente han estado bajo el sistema académico. De paso, la teología inicialmente no perteneció a la academia, del adventismo. La teología siempre fue parte de la iglesia. Posteriormente, estamos hablando después de la muerte de Ellen White, progresivamente, la teología
empezó a ser parte de la academia y a desaparecer de la iglesia. Y por eso ahora tenemos actualmente que los hermanos de iglesia no se identifican con la teología. Y cuando hablo de teología estoy hablando del mensaje. Teología es un término más técnico, pero estamos hablando del mensaje. El mensaje doctrinal, el mensaje profético, realmente siempre fue y debió ser de la iglesia. Y la academia siempre está sometida a la iglesia y no al revés. Pero actualmente, digamos, la teología fue secuestrada por la academia y los hermanos de iglesia realmente no se meten en estos temas. Y por eso hay muchas cosas que no entienden y se dejan llevar obviamente por lo que dice la academia. Pero no es así como se construyó la teología y lo mostramos en el día de ayer. Cuando estaban estudiando eran hermanos de iglesia. Era la iglesia la que oraba hasta tarde, la que estudiaba hasta tarde, y era en la iglesia donde se manifestó el don profético, no en la academia. Bueno, ahí ustedes pueden notar justamente ese punto, digamos, de inflexión y ese desafío, digamos, que nosotros tenemos. Eh, la iglesia, ¿debe volver entonces el mensaje, o sea, el mensaje, la teología de la iglesia? Sí, tenemos que recuperarlo. Con esto no estoy diciendo de que hay que dejar cesante a los que, o sin trabajo, a los que trabajan. Ellos tienen su rol, se pueden cumplir, pero deben someterse justamente a la autoridad de la Biblia, a la autoridad del don profético y trabajar con la iglesia. Entonces, y la iglesia habrá quedado simplemente como un centro de trabajo simplemente, obviamente, obviamente donde no se ha dado lugar para el estudio, pero la iglesia nunca debió perder ese foco de estudio, ese foco de estudio y de práctica, porque el estudio y práctica están netamente ligados. Bueno, y ahí ustedes pueden ver también que la Biblia y la Biblia sola también sirvió para resistir el formalismo, el legalismo obviamente de la época. Y el legalismo y el formalismo puede ser tanto un liberal como un conservador, porque es una actitud crítica. Entonces, no es, realmente se lo aplican para los más conservadores, pero yo conozco liberales que también son legalistas. El legalismo entonces no es propiedad de una corriente teológica en particular, es una actitud de vida que puede estar presente, digamos, en las diferentes eh, corrientes, ¿no? Entonces, veamos el otro punto, ¿no? La relevancia para el mensaje del tiempo de fin. Para Ellen White, el principio de la Biblia y la Biblia sola también es crucial en el contexto del mensaje del tiempo del fin, ¿no? Ella ve la misión adventista como una proclamación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que incluye un llamado a volver a la obediencia, a los mandamientos de Dios, en contraste con las tradiciones humanas. Esto significa que la iglesia debe estar firmemente anclada en la palabra de Dios para resistir las enseñanzas erróneas y las presiones externas que buscarán apartar a los creyentes de la verdad. Ellen White entonces profetiza que en los últimos días habrá una gran confusión religiosa y muchas iglesias adoptarán enseñanzas falsas que no están basadas en escritura. Bueno, ahí también lo relacionan con nuestra iglesia, que lo que tiene que ver con el alfa y el omega, las apostasías están presentes. Y bueno, todos esos aspectos son relevantes de tenerlos presentes. Bueno, se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan nuevamente ver con mayor detalle, se lo voy a compartir la PPT, voy a ir a la última parte ya para redondear y terminar justamente lo que queríamos. Eh, Bueno, esto ya podríamos ya para redondear cuáles serían las implicaciones, ¿no? Prácticas y teológicas del, del rechazo, obviamente, del don profético. Eh, y reitero, los rechazos contemporáneos del espíritu de profecía están de una otra mente relacionados con un mal entendimiento de la relación entre el don profético, obviamente. No entender primero el don profético, no entender lo que significa el principio sobre la escritura, que está relacionado con el principio, toda escritura, no toda la escritura. Entonces, a no entender justamente ese entendimiento, nos ha llevado justamente a dividirnos, a estar obviamente con comprensiones equivocadas, nos ha llevado obviamente a tener una perspectiva secular, obviamente, de la vida cristiana, obviamente entendiendo obviamente una salvación solamente interna, ya, una salvación conceptual, una justificación forense, legal, que no obviamente afecta nuestro diario vivir, que no afecta nuestro estilo de vida. Esas son implicancias, obviamente, del rechazo, porque lo que hace justamente el don profético es lo contrario, ¿no? Es volver a conectar, volver a sincronizar el cielo con la tierra, ¿no?
Porque obviamente los que van a entrar al reino de los cielos deben obviamente tener el estilo de vida celestial. Y la única manera obviamente de tener ese estilo es sacar la tierra, comenzar a tener esas prácticas. Y por eso entonces los consejos que nosotros encontramos, las orientaciones, los mandatos divinos, ¿no? La ley de Dios y las declaraciones que especifican esa ley en el Espíritu de Profecía, tienen, digamos, ese objetivo, entonces, de, obviamente, colocarnos las pautas celestiales de vida, ¿no? De, nuestro estilo de vida debe ser celestial acá en la tierra, para poder vivir celestialmente, ya, valga la redundancia, en el cielo. Entonces, es el punto. Entonces, por eso cuando nosotros simplemente tomamos una tradición protestante o evangélica de una salvación, digamos, desgajada de la realidad, ¿no? De nuestro diario vivir, eso sin duda tiene consecuencias salvíficas. Entonces, no es menor. Y el rechazar el espíritu de profecía ha llevado entonces a muchos a descuidar ese punto y a no estar verdaderamente preparándose para el reino de los cielos. Tal como lo dice el mismo espíritu de profecía, ¿no? Escrito de Ellen White, dice que la condición para la salvación ha sido siempre la misma, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Y si el Señor pidiera algo menor, a eso, dice, peligraría el cielo. Obviamente peligraría porque obviamente el Señor no va a permitir ningún transgresor de la ley, obviamente, que pueda entrar a los cielos, porque en el cielo no hay ningún transgresor. Por eso habla de que peligraría el cielo. Entonces ahí uno empieza a ver toda esta lógica de por qué obviamente el White se preocupa de los aspectos prácticos relacionados con la teología. La teología y la práctica están plenamente unidas, están interconectadas en el don profético, así como están en la escritura. La escritura funciona también de la misma manera. Entonces ustedes pueden ver, ahí están los desafíos que tenemos actualmente para estos tiempos, ¿no? Desafíos que nos van a llevar a tener una comprensión de mejor manera, ¿no? Y ahí vemos, bueno, la reforma pro salud, la misión, en fin, los aspectos prácticos. Entonces, conclusión, ¿no? Ya para terminar nuestra exposición, el rechazo de los escritos de Ellen White tiene implicaciones profundas, tanto teológicas como prácticas, para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Teológicamente, amenaza la integridad doctrinal de la Iglesia, la comprensión del don profético en los últimos días y la estabilidad de sus enseñanzas fundamentales. La pérdida de una fuente inspirada que guía en cuestiones prácticas podría generar una vida cristiana menos orientada hacia la transformación y el crecimiento personal y más susceptible a las influencias seculares y contemporáneas que ofrecen estándares morales relajados en lo que hablábamos anteriormente como la perspectiva secular. Así que bueno, agradecemos también su asistencia, su estudio, así que bueno, que el Señor los bendiga. Hasta acá hemos quedado con esta segunda entrega de este tema, ¿no? De esta serie Don Profético, que el Señor los bendiga y los esperamos mañana para el tercer tema que va a estar ligado justamente con el tema canónico con respecto al lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Un tema estupendo. Creo que se han quedado claras y despejadas un montón de cuestiones dudas que hay siempre con los escritos de la hermana White. Quería comentar, me ha gustado porque también has dejado claro el tema del nivel de inspiración. Siempre se dice que hay distintos niveles de inspiración, ¿no? Cuando se habla de Elena de White, como si ella fuera un nivel de inspiración inferior a la Biblia, ¿no? Y aquí pues ha quedado demostrado pues que tiene el mismo nivel, porque el Espíritu Santo es quien la inspiró y la misma entidad que inspira la Biblia. Entonces, me ha encantado. Deciros, hermanos, que mañana a la misma hora, aquí a las 8 de la tarde, hora de España, volveremos como... Perdona, dime, ¿querías comentar algo? Ah, no, No, perdona, es que... no. Vale, mañana volveremos con el tercer tema y quiero aprovechar, estaba meditando mientras estábamos en esta clase, que este mes de noviembre en todas nuestras iglesias a nivel mundial tenemos el mes especial de nuestras editoriales que hacen pues ofertas. Y me estaba acordando y digo, no voy a perder la oportunidad de animar a mis hermanos a que en vuestros países, seas a Feliz, IADPA, Gema Editores o ACES o cualquier otra editorial, adquiráis libros de la hermana White. También podéis adquirir Biblias y renovar vuestra Biblia, pero es muy bueno que aprovechemos estos momentos para tener estos escritos, estos testimonios que deben ir a la par, porque son muy importantes su lectura.
son de mucha bendición. Así que yo dejo ahí mi granito. Como siempre sabéis que yo motivo mucho a la lectura y motivo mucho también a que colaboremos con nuestros libreros, animo a los colportores, a nuestros pastores a que animen a su feligresía a estudiar los testimonios de la hermana White, que el Señor los dejó ahí para nosotros. Así que buenas noches a todos, buenas tardes a los que estáis en otra franja horaria y nos vemos mañana y muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una oración para terminar porque quiero ser agradecida con el Señor, así que permitidme un segundo. Bendito Padre, amoroso Dios, Señor, te damos infinitas gracias porque durante esta clase, Señor, tú has mantenido estable todas las conexiones, has permitido, Señor, que la clase funcionase en perfecta sintonía sin tener ningún problema. Y eso, Señor, es de agradecer. Tú sabes que siempre que intentamos hacer trabajos para ti, crear contenido para que nuestra iglesia, Señor, siga formándose y capacitándose, trayendo pues los mejores ponentes en cada tema, siempre Satanás nos ataca y perturba nuestras grabaciones de una manera o de otra, aunque siempre, Señor, tú mantienes tu mensaje inmaculado, Señor, y lo proteges para que pueda salir adelante. Así que gracias por todos mis hermanos, te pido, Señor, especial por José Miguel, porque estés con él durante su vida, su día a día, y sobre todos mis hermanos de iglesia, Señor, que están afrontando muchas dificultades. También te ruego, Señor, por nosotros los españoles, por mi pueblo, Señor de Valencia. Tenemos una nueva alerta esta misma noche por otra amenaza de Dana, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que nos cuides, nos protejas de todo mal, Señor, y estés con tu pueblo en todo el mundo. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor. No nos olvidamos de ti. Tú eres nuestro gran yo soy. Que te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, buenas noches. Te despido, José Miguel, que sé que estarás atareado porque sigues con tus clases. Y nos vemos mañana aquí, a la misma hora, 8 de la tarde de España. Buenas noches.